acerca de la Biblia, y para ello vamos a buscar el libro de los Hechos otra vez, pero hoy en el capítulo 8. Cuando lo encuentre se pone de pie y vamos a leer y después se sienta. Solo por reverencia a la palabra es que nos ponemos de pie para leerla. Capítulo 8 de los Hechos. Vamos a leer en el verso 14. Y dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Voy a repetir el verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Siéntense, hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos que la abras a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, a nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy queremos hablar acerca de la promesa. ¿De qué vamos a hablar? La promesa. De la promesa. Y pensaba yo que hay tanta forma de prometer, tantas promesas habrá. Y hay una promesa que es la promesa en general. Se prometen diferentes cosas en diferentes circunstancias. De hecho, yo recuerdo cuando era niño que estaba en los Boy Scouts, había varias promesas. Por ejemplo, la primera promesa era de ser uno fiel a la patria y a Dios y al prójimo. Y había que saberla de memoria para poder ser Boy Scout. Y luego cuando uno ya entraba a una patrulla, tenía un guía de patrulla y al guía de patrulla también había que hacer una promesa. Me acuerdo que se decía: prometo respetarte como jefe, quererte como hermano mayor, ser leal a la patrulla y no desanimarme jamás. Y así, luego hay una promesa cuando uno se enlista en las Fuerzas Armadas, o cuando uno va a ejercer un cargo público. Es un juramento, una promesa. Así que en general la promesa es como una manera en que decimos algo que nos proponemos cumplir, algo que puede ser cumplido. Pero luego hay otro tipo de promesa, que sería la promesa que haría el cristiano, la promesa de la Biblia, digamos. Hay gente que dice que la Biblia está llena de promesas, hay quienes manejan un número. Yo a propósito no quise buscar el número porque no importa. Puede ser 9,000, puede ser 900 promesas, yo no sé cuántas son. Pero hay muchas promesas generales en la Biblia. Pero la promesa, ya no las promesas, la promesa es una. La promesa es esta que acabamos de leer. La promesa de que habría de venir sobre nosotros el Espíritu Santo. Porque en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, existía la promesa de la venida de un Redentor. Se cumplió. Pero cuando Él se fue, se daba a la espera el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo. ¿Para quién es la promesa? Para nosotros. La Biblia dice: porque para vosotros es la promesa. No para nadie más, no para los que andan por allá perdidos en la calle buscando entretenimientos mundanos, sino que para aquellos que se han lavado en la sangre del Cordero, que han ido a la cruz del Calvario, que han confesado sus pecados y se han decidido
a dar vuelta atrás, a cambiar el rumbo de su vida. Pero la vida humana no tiene la capacidad, el ser humano no tiene la capacidad de oponerse al mundo, de decir siempre no al diablo, y siempre no al enemigo, y siempre no a la tentación. Y por eso necesita, ocupa, requiere tener el Espíritu Santo. Amén. Claro, mucha gente que se dice cristiana niega la existencia de un bautismo en el Espíritu Santo. Lo niegan primero porque no lo tienen. Lo que no se tiene se niega. Segundo, lo niegan porque como no lo tienen, les molesta que otros digan que existe y que es una realidad en sus vidas. Y arrancando de allí, yo quiero hablar de esta historia que leímos en Hechos 8, que se dieron cuenta los apóstoles del Cordero que en Samaria la gente estaba recibiendo el Evangelio. Un diácono llamado Felipe se fue para Samaria y empezó a predicar y empezó a convertir a la gente. Y era el movimiento tan fuerte que decidieron mandar a Pedro y a Juan a averiguar qué era lo que estaba pasando allí. Y se fueron aquellos de Jerusalén a Samaria. Y cuando llegaron allá, se dieron cuenta que la gente en realidad era, casi digo, como nosotros. Que se había convertido, pero no había tomado la precaución, la provisión de fortalecerse en esta nueva vida y llenar la mochila del Espíritu Santo. Se dieron cuenta que muy cristianos, pero muy vacíos, muy cristianos, pero sin poder, muy cristianos, pero sin el afán de servir, de agradar a Dios y de proclamar su reino. Y como no había descendido sobre ellos todavía, dice, el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en agua, entonces los apóstoles les imponían las manos, oraban por ellos y ellos recibían el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sin eso, eran evangeliquitos como la mayoría. Cero poder, cero fortaleza, cero fuerza, cero capacidad para vencer al enemigo. Cero capacidad para vivir una vida victoriosa, una vida de triunfo. Pero cuando estos apóstoles llegaron y vieron el nivel en que aquellos cristianos estaban, inmediatamente se dieron cuenta que el problema era que no había Espíritu Santo. Cuando uno está en una congregación así como la de nosotros, que es muda, que nadie dice aleluya, que nadie grita amén, que nadie dice gloria a Dios, uno se da cuenta que falta Espíritu. Y uno dice, ¿en qué estamos? ¿Quiénes somos? ¿Somos o no somos? Porque sucede que deberíamos estar ardiendo en el Espíritu, y en vez de cantar ardiendo en el Espíritu, cantamos como que estuviésemos distraídos. Y estamos diciendo, hay poder, poder, sin igual poder. Entonces, hay poder, poder, sin igual poder. Hay poder. Nadie está cantando, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Nadie canta así. Porque falta que venga Pedro y Juan para que les pongan las manos encima y reciban el Espíritu Santo. Para que se vuelvan evangélicos de verdad. Porque hasta aquí, hasta donde vamos ahora, la iglesia de los sordomudos allá en San Pedro es más vibrante que nosotros. El bautismo en el Espíritu Santo es una investidura de poder. Amén.
está abrumada, la vida la tiene afligida, la tiene arrinconada. Usted lo tiene arrinconado la vida porque no tiene poder. Había un canto que decía: poder, poder, poder yo necesito para poder vencer las huestes del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo. Vamos orando, decía, hasta que baje el poder. Asentada en Jerusalén, dijo Jesús, y esperad allí. Nada que van a ir a predicar, que nada que van a ir a evangelizar, nada que van a ir a ningún lado. De ahí se están quietos porque no están capacitados para andar en la calle. Asentada en Jerusalén, ¿hasta cuándo? Hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y en el aposento alto, aquellos 120, ya llevaban varios días ahí reunidos. Decían: ¿será posible? ¿Qué será lo que el Señor nos dijo que hiciéramos? Estamos aquí, pero Él dijo que iba a venir algo, pero no viene nada. Que nos vamos, nos quedamos, se quedaron. Amén. Como ustedes y yo, estamos aquí, esperando. Amén. Y de pronto, como un estruendo, como un trueno, y todos los que estaban allí fueron bautizados con el Santo Espíritu de Dios. ¿Por qué fueron bautizados? Porque estaban allí. ¿Por qué fueron bautizados? Porque tenían fe para creer que era cierto lo que Cristo había dicho. Amén. Y el problema por el que ahora hay mucha gente que no recibe el bautismo del Espíritu Santo es que esa gente no cree que Jesús cumple lo que dijo. Amén. Pero que lo cumple, lo cumple. Amén. Yo a veces antes orábamos mucho por la gente para que recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Y la gente se ponía, les enseñaba que repitieran cosas. Hermano, diga aleluya, 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 y ahí van a seguir las lenguas de Dios. A que la gente se le trabara la lengua. La señal inequívoca de que alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo es que va a hablar en otro idioma. Eso es Biblia. No es que va a andar hablando en lenguas como que es loco, no. Pero cuando lo recibe va a hablar en lengua. Y cuando ora en lo privado, en su secreto, en su cámara, va a hablar en lengua. Y va a alabar al Señor en lengua porque se le acaba la gasolina a uno, humanamente hablando. Hablábamos con un pastor que me visitó esta semana. Él me decía unas cosas y yo le dije: no, mira, pues te pones a orar y a los 5 minutos, 10 minutos ya no tenés nada que decir. Ya oraste por tu abuela, por tu abuelo, por tu prima, por tus sobrinos, por tus hijos, por el perro, por el gato. Y ahora ya no sabes qué hacer. Entonces decís: en el nombre de Jesús, amén. El que tiene el Espíritu Santo, cuando llega a ese punto, empieza verdaderamente a orar. Porque lo otro fue petición. Y ahora empieza a clamar en el Espíritu, en sus lenguas, en su privacidad. No son lenguas para andar gritando en la calle y para andar como el loco, como andan unas iglesias neopentecostales ahora, no. Espera que uno lo utilice, porque el Espíritu clama por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos qué estamos diciendo, es cierto. No sabemos. Pero ¿a quién le importa saber lo que está diciendo si lo que está diciendo se lo está diciendo el Espíritu de Dios? ¿Y quién puede decir lo que conviene sino el Espíritu de Dios? Amén. Yo puedo decir lo que yo quiero, me invento y no voy a agradar a Dios, no necesariamente voy a agradar a Dios. Pero el Espíritu Santo siempre lo va a agradar porque sabe exactamente lo que quiere. Amén. Mateo 3. Busque Mateo 3 ahí. Súper rapidito, vamos a buscar ahí Mateo 3:11. Oigan lo que dice Mateo 3:11. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento,
Juan el Bautista hablando. Yo en verdad bautizo en agua para arrepentimiento. Pero, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Gloria a Dios. Ustedes están incendiados, están en fuego, porque no, que no los oigo, algunos parecen en fuego. Aleluya, sí, amén, gloria a Dios. Pero aquí no hay fuego, aquí hay hielo. Ustedes parecen los tajeritos azules. Los tajeritos anaranjados o amarillos. No sé qué color son. Pero también en Marcos, miren ahora Marcos, quiero que vean un experimento. En Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Les estoy demostrando que Mateo y Marcos ambos dijeron que el Señor bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Pero no solo Mateo y Marcos, Lucas 3:10. Dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero no solo Mateo, Marcos y Lucas, sino que también Juan. Juan capítulo 1. Juan 1:33. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Amén. Santo. Gloria a Dios. Eso es para la gente que dice que no es cierto lo del bautismo del Espíritu Santo. Dice al final de Lucas, en el capítulo 24 de Lucas, verso 49, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Amén. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, Amén. Gloria a Dios. desde el cielo. Eso es algo milagroso, es algo maravilloso. Por eso a la gente le cuesta asimilarlo, porque estamos acostumbrados a que solo lo que nos dice el predicador o el pastor atendemos. No hemos creído verdaderamente que hay un Dios todopoderoso, sublime, que no miente jamás, que ha dicho que seremos bautizados por Cristo el Señor con el Espíritu Santo y fuego. Gracias. ¿Qué más les digo? Pues vamos a buscar en Hechos, vamos a buscar en Hechos 2. Esto alguna vez lo hicimos en la televisión, digo por la internet, pero no, aquí es más sabroso. Amén. Hechos 2:14, creo que es Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mi palabra, porque estos no están bolos, no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Más abajo en el verso 18 dice, otra vez derramaré
de mi espíritu y profetizarán. Amén. Gloria a Dios. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Pero hay más. Tengo aquí también marcado 4 también. en el caso de Hechos 10. Ustedes saben que creía la gente que el Evangelio era para los judíos. Y resultó que el apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio el centurión romano. Y Cornelio el centurión romano había invitado a sus amigos, también romanos por supuesto. Y la casa y la familia de él estaban allí llenos. Y cuando el apóstol Pedro llegó, inmediatamente les habló del Evangelio de Cristo. Y todos los que estaban en la casa de Cornelio creyeron al Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Y como ellos creyeron al Evangelio, entonces dijeron que querían que los bautizaran en agua. Y los bautizaron en agua, pero entonces no estaban satisfechos y dijeron que ellos también creían que era cierta la promesa y querían ser bautizados en el Espíritu Santo. Y el Señor bautizó en el Espíritu Santo a todos los que estaban en la casa de Cornelio, el centurión romano, de un solo bombazo. A veces es necesario ser creyente nuevo para creer que hay más. Porque cuando el creyente se acostumbra a ser mediocre, no les estoy diciendo mediocre, sino que digo, cuando el creyente se acostumbra a ser religioso, no entiende que es una carrera, no entiende que es una carrera donde hay que irse superando, como el que estudia ingeniería, como el que estudia arquitectura, cada día más, cada día mejor, y que hay muchas promesas en la palabra de Dios, como dijimos, miles, y todas son para mí, y todas son para usted, y todas son para nosotros, pero es necesario que las creamos, porque pasamos la vida cotidiana afligidos. Levanten la mano los afligidos. No la levantan, pero están afligidos. Cronándose los dedos, comiéndose las uñas, afligidos por gusto. Nada les va a pasar que no esté escrito en la Biblia. Nada les va a pasar que no esté en la voluntad de Dios. Lo bueno y lo malo ocurre bajo la providencia de Dios. Pero Dios, ¿cómo es posible lo que hiciste? Cállate, estoy peor. Mejor diga, gracias te doy, porque hasta aquí nos ha sostenido. Pero cerrando esto de la promesa, quiero pensar ahorita en el momento en que uno se convierte y uno cree que uno hizo algo espectacular. En realidad el que hizo la obra no es uno, es Dios. Uno no sabe ni por qué se convirtió. Y yo también le preguntaba a esa misma persona que estuvo esta semana reunido conmigo. Yo le dije, ¿qué es primero, la fe o el nuevo nacimiento? Y él me contestó rapidito, la fe. Y yo le dije, entonces, si estabas muerto en tus delitos y pecados, ¿cómo podías tener fe? ¿Puede un muerto tener fe? ¿Puede? Entonces, ¿qué es primero? El nuevo nacimiento. Entonces, el nuevo nacimiento no lo determina usted, no lo determino yo, lo determina Dios. Y una vez que surge el nuevo nacimiento, le da el grado de fe que necesita para ir adelante. Y cuando ya tiene la fe, ahora tiene que tener más fe para decirle, Señor, ahora estoy vacío, necesito poder. Poder yo necesito. Lléname. Y cuando aparecen las tentaciones, las tribulaciones, los ataques del enemigo, hay ataques violentos, hay ataques fuertes, permanentes, largos,
Cuando eso aparece, allí es el momento de echar mano de la espada del Espíritu, porque se tiene, pero el que no la tiene no puede. Y va cargando el yugo, va cargando la carga, va llevando el peso, a saber hasta dónde, porque no encuentra la manera de sobreponerse, de triunfar, porque la victoria la da solamente el Señor. Amén. No tengan miedo de hablar en lengua. Cuando el Señor lo bautiza a uno, el Espíritu Santo, uno habla en lenguas y no sabe ni por qué. Acabo de ver el testimonio de un cantante, no voy a decir cuál, que había sido cristiano, se desvió con la fama y regresó ahora ya anciano. Y dice, le está contando a un amigo y le dice, fíjate que no sé qué me pasó, pero yo estaba ahí y empecé a hablar unas cosas que nadie entendía ni yo. Aleluya. Cuando hablé así, no sabía lo que era y hablaba y me dijeron, aleluya, te está bautizando el Señor con el Espíritu Santo. Se lo digo, no para que sea un relajo aquí, sino para ustedes en su soledad. O aquí cuando estamos orando, vos van a hablar sus lenguas, claro. Pero tienen que tenerlas. Es la única forma de hablar con Dios y decirle a Dios lo que hay que decirle. Lo que yo le digo, lo que yo quiero. Pero si hablo en lengua, le digo lo que Él quiere que le diga. Yo no sé qué es, pero Él sí. Y el poderoso es Él, no yo. Amén. ¿Quieren que oremos hoy? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Hay muchos más ejemplos, pero queremos ser breves hoy. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, Señor, sobre nosotros, mediante tu Santo Espíritu. Amén. Haz de nosotros un grupo de hermanos, un grupo de personas llenas del Espíritu Santo. Amén. Haz de nosotros una comunidad espiritual. Haz de nosotros, Señor, un grupo de personas que dignamente representen a tu iglesia, a tu rebaño, a tus ovejas, a tu pueblo. Toca, Señor, nuestras vidas hoy. Permite que aquellos que creen que es posible, que tienen fe, que creen que es posible recibir el bautismo, el Espíritu Santo lo recibe. Que oren, que clamen a ti, que comiencen a hablar en otras lenguas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.